Estaba yo pensando en esta cuestión del año nuevo, que es algo que el Señor diseñó en su creación. ah, Hizo el mundo de tal forma que pudiéramos nosotros contar el tiempo. Pudiéramos no tener eso, pero Él lo hizo de tal forma que la luna da vuelta, o sea, perdón, la luna no, la tierra gira y cada vez que gira es un ciclo, ¿verdad? Y nosotros lo contamos como días, ¿verdad? Y la luna da vuelta a la tierra y cada vez que completa el ciclo, nosotros lo contamos como un mes. Y cada vez que la tierra da vuelta al sol, nosotros lo contamos como un año. Y de esa manera el Señor lo hizo de tal forma que nos forza casi, ¿verdad? A que estemos conscientes que nosotros vivimos en el tiempo. Y nos forza entonces a ver hacia atrás y saber que ya ese tiempo ya pasó, ¿verdad? En Año Nuevo no decimos, oye, ¿y cómo te fue el año pasado? O sea, ¿qué viste el año pasado? Pero el hecho que ya haya pasado nos obliga a evaluar cómo vivimos. Y el hecho que estamos contando un año nuevo, que se completó el ciclo, nos forza a pensar cómo vamos a vivir el próximo año. Dios quiere que tomemos en cuenta el tiempo. Inclusive la escritura nos dice que midamos nuestros días, que estemos conscientes. Para mí, un año que ya ha pasado, ya es un año que ya pasó, ya no podemos hacer las cosas que pudiéramos haber hecho ese año. Nuestra vida se ha cortado. Yo estoy más cerca de ver al Señor ahora que estaba el año pasado. O sea, me queda menos tiempo. Y creo que eso es parte de esta cuestión de contar el tiempo. Bíblicamente es para que nosotros veamos qué tan corta es nuestra vida. Interesante, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de que nos queda menos tiempo y por lo tanto vamos a ver cómo debemos de vivir en ese tiempo que nos queda. Ah, quiero eh, eh, ver cómo le hacemos. Am, Vamos a orar. Señor, queremos pedirte, oh Dios, en este primer domingo de este año nuevo que empezamos a contar, Señor, queremos pedirte que nos des sobriedad sobre nuestra vida, sobriedad sobre la realidad de que ha pasado ya un año. Para muchos de nosotros fue un año lleno de retos y novedades y para otros fue un año difícil, de enfermedad y de tribulaciones. Señor, y este nuevo año no sabemos lo que nos espera. Nuestros deseos serían tener un año de paz, un año de prosperidad, un año de salud. Pero sabemos que nuestros días están en tus manos y que tú eres soberano y que vivimos y existimos en base a tu providencia. Señor, entonces danos sobriedad, la sobriedad que debe venir a nuestras vidas por el correr del tiempo. Y danos, Señor, también convicción. Convicción, Señor, a no perder el tiempo.
sino vivir correctamente como tú así lo has designado. Señor, ayúdame a traer este mensaje, esta exhortación a mis hermanos, Señor, porque todos necesitamos evaluar cómo estamos viviendo, cuáles son nuestras prioridades y qué es lo que tú piensas acerca de nuestras prioridades. Ayúdame a servirlos y a servir a aquellos que me escucharán, Padre, fielmente conforme a lo que tú nos hablas en tu palabra. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Este periodo, esta última semana, 2 semanas, ¿verdad? Se trató de, para el caso mío y de Kena, de reuniones familiares. Nosotros tuvimos 3 reuniones, primero con su familia, sus hermanos, sus sobrinos, ya somos abuelos, tíos, o cómo se dice, tíos abuelos. Este, luego con mis hermanos, eh, en ambos casos ya es una reunión muy grande, ¿verdad? Ahí conocimos un nuevo sobrinito, nieto, sobrino nieto. Y me di cuenta, perdón, luego tuvimos la reunión de nuestra familia con nuestros hijos, nuestros nietos, y que después de 5 o 6 años, ya no me acuerdo ni cuánto tiempo, pudimos estar completos todos. Pero me llamó la atención en la reunión de la familia de Kena, que también hacía tiempo que no nos habíamos podido reunir, la reunión con mis hermanos, que lo primero que noté, y yo creo que otros también lo hicieron, fueron los que faltaron. Llegas a una reunión así familiar y luego te das cuenta, ay, ¿por qué no pudo venir el sobrino? ¿Por qué no pudo venir el cuñado, etcétera, verdad? ¿Por qué no vinieron? Porque como que estamos anticipando la reunión y quisiéramos verlos a todos, ¿no? La escritura, ahora en la mañana estábamos leyendo, cuando estábamos orando aquí como equipo pastoral, el Salmo 33, en donde dice que los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Inmediatamente mi pensamiento fue a la congregación y saber que los ojos del Señor están sobre nosotros en este preciso momento. Y no solamente los ojos, sino que eso implica, ¿verdad? Que el Señor está viendo nuestras vidas, nuestros corazones. Él conoce y se da cuenta, ¿verdad? De cómo estamos viviendo, cómo está nuestra vida, sabe lo que necesitamos, sabe lo que somos, sabe lo que pensamos, sabe lo que queremos, lo que deseamos. Sus ojos están puestos sobre nosotros porque somos su familia y esta es la asamblea de los hijos de Dios que se reúnen y que el Señor no estableció una reunión anual como nosotros la tenemos, ¿verdad? Para vernos todos, sino la estableció una reunión semanal. Está en los 10 mandamientos que nosotros le demos al Señor un día a la semana. Nosotros, si este es un tiempo para medir nuestra vida, para ver hacia adelante, para ver cómo vivimos, cómo estamos viviendo y cómo vamos a vivir, y el Señor está viendo nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que ver
qué es lo que Él espera de nosotros y cuál es nuestro reto. ¿Y qué es lo que espera el Señor de nosotros? El Señor espera una cosa de nosotros, espera fidelidad, espera que crezcamos en madurez para que demos cada vez más fruto, porque eso es lo que le glorifica. Espera que vivamos en base a sus prioridades. Espera que seamos y vivamos como sus hijos y que lo consideremos a Él como nuestro Padre. ¿Cuál es nuestro reto? Aparte de que si eso es lo que espera el Señor, nuestro reto y nuestro problema o nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Es a pensar que podemos seguir viviendo de una forma que no sea así, que podemos estar complacientes, que podemos vivir sin diligencia, sin intencionalidad, que simplemente vivamos para existir, para comer, para vestirnos, para disfrutar esta vida sin tomar en cuenta lo que el Señor espera de nosotros. Hermanos, el peligro de la iglesia, de esta iglesia, es que nosotros nos durmamos en nuestros laureles. Yo tengo la bendición de haber sido parte de este grupo, de un grupo naciente. Aquí hay, no sé, un puñado de gentes que hemos caminado juntos por 45 años. Y ese caminar juntos hemos visto muchas cosas. Por la gracia de Dios, el Señor ha hecho muchas cosas con nosotros. Nos ha usado de muchas maneras y nos ha permitido a través de los años, imagínense, más de 4 décadas. Estamos en nuestra quinta década. Todo lo que he visto, todo lo que como iglesia hemos vivido. Ahorita hay personas que están viniendo a presentar a sus bebés, los matrimonios de sus papás, nosotros testificamos. O sea, se casaron los papás, tuvieron hijos, se casaron los hijos y ahorita están presentando sus bebés. Hay miembros aquí que son bisabuelos y bebés y niños, ¿verdad? Y miembros que se están bautizando que todavía no tienen 18 años. Es esta congregación. Y tantas cosas, o sea, quisiera yo, ya estoy pensando hasta en el próximo aniversario, cuando celebremos el aniversario de la iglesia, la necesidad de repasar todo, o si no todo, mucho de lo que hemos vivido. Y hay muchos de ustedes aquí que se han integrado recientemente a la iglesia que no conocen la historia de la iglesia. Pero yo sí la conozco. Y yo sé lo que por la gracia de Dios el Señor ha construido, desde dónde venimos y todo lo que hemos caminado y caminado juntos. Algunos de ustedes lo saben y lo conocen, otros una parte. Y eso me hace a mí pensar mucho, mucho más la gran responsabilidad que tenemos de ser fieles en base a la gracia que se nos ha concedido. Y por eso este mensaje. Y les voy a pedir que se pongan de pie y abran sus Biblias en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6, y si no tienes una Biblia, allá en las puertas hay una mesa donde hay ejemplares que tú puedes tomar y puedes usar. Y si no tienes Biblia y quieres una Biblia y quieres llevarte esa Biblia, te la puedes llevar.
Solamente si no, no son para que las vayas y las regales a alguien, no. Si tú viniste el día de hoy, no tienes una Biblia, y puedes tomar una Biblia ahí y te la puedes llevar. Y quiero que leamos en voz alta juntos. Voy a leer de la, la Nueva Biblia de las Américas. Voy a leer a partir del versículo 31 hasta el final del capítulo. Es, una, es un párrafo concluyente del Señor en el Sermón del Monte. Ha estado enseñando a sus discípulos, a la gente, la vida del reino de Dios, la nueva vida, la nueva justicia. Y concluye este capítulo con este pasaje. Dice así, por eso empieza con un por tanto, versículo 31, y si me acompañan, vamos a leerlo juntos. Dice, por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Hermanos, aquí viene una frase, pueden tomar asiento. Aquí viene una frase que Jesús nos deja en la que podemos resumir el llamado que tenemos. Podemos resumir cómo debemos vivir. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Y en esa forma puedo yo también usarla para hablar de qué debemos buscar este año nuevo. Y lo que nos está diciendo el Señor, que nuestra mayor prioridad debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. Nuestra mayor prioridad debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. Jesús le está llamando a sus discípulos a buscar primero su reino. Vamos a ver esa primera parte. Somos llamados a buscar primero su reino. Buscar primero no quiere decir, no es un primero que tiene que ver primero esto y luego esto y luego esto y luego esto. No es primero en base al tiempo, sino significa que sea tu primera prioridad, como lo mayor y lo más importante en tu vida. Su reino no es una de muchas o de varias prioridades, sino la primera y la mayor de todas. Es lo que está diciendo aquí Jesús. Y implica entonces que tu primer y mayor esfuerzo debe estar dirigido al reino de Dios. Al grado que dice Jesús que es mucho más importante que el comer y el vestir. Para Jesús el reino de Dios tiene mayor importancia que el comer, que el vestir, que tu casa. Y es porque esto tiene una relevancia eterna y no temporal. ¿Qué significa cuando Jesús dice busquen primero su reino? ¿Qué significa su reino? Aquí les voy a pedir que pongan atención porque voy a leer algunos párrafos que están así medio cargados. El reino de Dios tiene que ver con nuestro Padre Celestial como Rey y Señor de todo.
Vimos hace unas semanas que hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados a una nueva familia. El reino de Dios significa que tu Padre Celestial, además de ser tu Padre, es el Rey del universo. Y como Rey y Creador del universo, te pide que vivas sobre la base de esa realidad. ¿Ok? Su reino significa que Él reina sobre todo, que tiene control, poder y autoridad sobre los cielos y sobre su creación. El reino de Dios significa que nada sucede sin que Él como rey lo decrete, lo ordene o lo permita. El reino de Dios tiene que ver con su providencia, que la providencia es el hecho de que Dios Padre, en su sabiduría, en su santidad, en su bondad, en su poder, tiene el propósito de sostener, preservar y gobernar toda su creación y sus criaturas. O sea, no solamente que tiene la capacidad de hacerlo, sino que lo está haciendo. Como Padre amoroso, Él ordena, sostiene y cuida de la vida de sus hijos para su bien y para su gloria. Entonces, buscar su reino significa que vamos a vivir en esa confianza de hijos buscando su gobierno, su sustento y su guía para nuestra vida. Buscar su reino significa que nosotros debemos vivir en esa confianza, en esa fe de que somos hijos del rey y que ese rey gobierna, que ese rey sustenta y ese rey guía a sus hijos. Y nosotros vivimos con esa fe y en esa confianza, esa expresión de nuestras vidas. Buscamos de esa forma su gloria, su voluntad, sus intereses, sus propósitos eternos. Buscar el reino de Dios significa que tú vives sobre la realidad de que ahora perteneces a otro reino. Al reino que antes pertenecía, la Escritura lo describe como el reino de las tinieblas. Un reino donde reinaba un príncipe de las tinieblas, el reino de este mundo. Pero fuiste trasladado de ese reino y fuiste puesto bajo el reino de Dios, el reino de Jesucristo como Rey y Señor, el reino de tu Padre. Es algo interesante que les comentaba yo cuando estaba hablando de la adopción, ¿verdad? Mi hijo, mi hijo adoptivo, antes de venir con nosotros, nunca había vivido en una casa. O sea, tenía una casa donde no sé si nació ahí o ahí vivió con su abuela por unos años. En cuanto pudo caminar, sus hermanos lo sacaron de la casa y se fueron a la calle. Después vivió en una institución del gobierno. Él no sabía cómo vivir en la casa de los Contreras. Entonces fue un proceso donde fue cambiando su mentalidad y fue aprendiendo cómo tomar una cuchara, cómo comer en una mesa, cómo comportarse con hermanos, cómo vivir como hijo. Buscar el reino de Dios significa que tú ahora entiendes que eres parte de otro reino y que tienes un Señor y que tienes un Padre que tiene una voluntad, intereses, propósitos y tú vives buscando eso para tu vida.
Ahora, el problema que está presentando aquí Jesús es que en esta vida terrenal hay otros intereses, hay, hay otro reino aquí en el mundo, ¿ok? Y entonces el contexto del pasaje, nosotros leímos la conclusión, pero vamos leyendo el contexto, vamos leyendo qué es lo que estaba enseñando Jesús que le llevó a decir, busquen entonces primero el reino de Dios. Miren, véanlo ahí en su Biblia, en el capítulo 6, en el versículo 24, miran cómo empieza el Señor hablando de esto. Nadie puede servir a dos señores, nadie puede tener dos reyes, porque o aborrecerá uno y amará al otro, o apreciará uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, porque no pueden tener dos señores. Les digo esto, por eso les digo, dice el Señor, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Jesús les está diciendo, hay dos reinos, pero no puedes servir a dos reyes, no puedes servir a dos señores, no puedes vivir con un corazón dividido, con un pie en cada reino. Jesús dice, ustedes tienen que vivir, deben vivir buscando el reino de Dios no más. Al grado que entonces, ni siquiera nuestra vida, lo cotidiano de nuestro sustento debe ocupar el rey que, o debe ocupar el lugar que merece el rey Señor, que es nuestro Señor. Nadie puede servir a dos señores, porque anteriormente ahí, si leyéramos desde el versículo 21, el Señor establece este principio bíblico, esta ley bíblica. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, si tú estás sirviendo a otro rey porque estás buscando el tesoro que ese rey te ofrece, ahí va a estar tu corazón. Y por eso dice, puedes hasta aborrecer al otro rey. No puedes servir al Señor y a las riquezas, dice. ¿A quién entonces estamos sirviendo? ¿A quién vas a servir este año nuevo, este próximo año nuevo, verdad? El mundo nos presenta una forma de vida que se fundamenta en preocuparte por los intereses de tu vida cotidiana, el comer, el beber, el vestirse, y tu cuerpo. Eso es lo que el, el mundo te dice que es lo principal. Entonces, si el Señor está pidiendo, te está diciendo que no te preocupes, te está diciendo que no te preocupes con este reino por una primera razón. No puedes servir a dos señores. ¿Ok? No puedes, es imposible. Es imposible. La segunda razón, ¿verdad? Cuando él habla de vivir para asegurar nuestro sustento,
y esta preocupación que debemos de tener. Hace esta pregunta en el versículo 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Es una pregunta retórica porque ya saben ustedes la respuesta, ¿no? O ustedes dirían, no, la vida se trata del alimento y del cuerpo y de la ropa. ¿No es la vida más que eso? Qué triste sería, qué trágico sería vivir solamente por nuestro sustento, por el comer y el vestirse. Y sin embargo, ¿cuánta gente no vive así? Eso fue lo que me llevó a buscar algo más en mi vida y lo que trajo miseria en mi vida. La vida no puede ser solamente esto. Y si tú estás aquí, ¿verdad? Yo creo que tú estás aquí porque te has dado cuenta. La vida se trata de mucho más que simplemente el comer, el beber, el cuerpo, el vestido. El problema no es, hermanos, que nosotros tenemos que trabajar para conseguir el sustento. Los pajarillos también trabajan, ¿verdad? Se despiertan en las mañanas y lo primero que empiezan a hacer es buscar a ver dónde se encuentran un granito. Nosotros también tenemos que trabajar. El problema para Jesús es que vivamos preocupados por eso, o sea, ansiosos por eso, al grado que no estamos viviendo para su reino. Ese es el problema. Entonces, la segunda razón por la que debemos de buscar el reino y no preocuparnos es que la vida es mucho más que el afán cotidiano. Otra razón, ¿verdad? Otra razón, dice Jesús, que nuestra vida, en el versículo 26, dice que nuestra vida vale mucho más para nuestro Padre que la de las aves, el cual Él se encarga de alimentarlas. Nuestra vida vale más para nuestro Padre o vale mucho para nuestro Padre. Y la Escritura lo pone el valor que el Señor da a nuestra vida. Lo pone de esta manera en Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Cuál es el valor que el Señor da a nuestra vida? Le dio un valor extraordinario. El valor que equivale a la muerte de su propio Hijo, el derramamiento de la sangre de Jesucristo, para que luego nosotros pudiéramos ser sus hijos. Y dice la Escritura, si Dios hace eso, ¿cómo puedes tú dudar entonces que Él va a cuidar de tu vida y te va a dar todo lo que necesites? Si Dios así valora tu vida al grado que no quiere que te pierdas y está dispuesto a dar a su Hijo por ti, ¿por qué te preocupas? ¿Quién entonces va a cuidar de ti? Increíble, ¿no? Él se encarga de que haya alimento para los pajaritos. Yo de todas maneras salgo y les doy de comer, ¿verdad? Y me preocupo por ellos. Me preocupo que los veo que andan buscando y yo digo, pues, ¿qué van a encontrar aquí en el jardín? Porque soy preocupón profesional. Les estoy diciendo esto, hermanos, porque este pasaje es uno de los pasajes más difíciles para yo aplicar a mi propia vida. Me preocupo por mis hijos, me preocupo por mi esposa, me preocupo por ustedes, me preocupo por la iglesia, me preocupo por todo. Y se me olvida que el Señor no se preocupa.
porque Él es soberano y tiene un reino y Él en su providencia ve por nosotros. Y la verdad de las cosas es que sí es cierto, todos los años lo compruebo. Yo me preocupo por su reino y Él se preocupa por mí. Y nunca me ha faltado nada y nunca le ha faltado nada a esta congregación. Y la última razón, hermanos, esta sí es una razón que debemos, este es como un bachón, ¿ok? Un bachón bíblico. Versículo 27, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Respuesta, pregunta retórica, respuesta obvia. Pues claro que no podemos. Porque la verdad es que no tenemos control de nuestra vida. Por más que queremos tener seguridad, no somos soberanos, no somos reyes todopoderosos, no podemos alargar nuestra vida ni un segundo. No podemos agregar un pelo a nuestra cabeza. No podemos agregar un centímetro a nuestra estatura. A menos que esos locos que van y se cortan las piernas y les ponen un hueso postizo, les alargan así con unas, no sé yo, dicen que es una de las operaciones más dolorosas que hay para ser más altos, ¿verdad? Pues están traumados de ser chaparros. Vénganse a vivir a México, aquí hay muchos chaparros. La razón que nos dice Jesús por cuál no podemos vivir para los afanes de este mundo y no debemos estar ansiosos y debemos de preocuparnos es porque no tenemos control de nuestra vida. El aliento que ahorita tú estás respirando por la providencia de Dios. Y el día que le cierre la llave, ese día termina nuestra vida. Y no estés pensando que vas a vivir hasta los 100 años, que vas a vivir hasta los 90, a los 80. Algunos de ustedes ya llegaron a los 80 y dicen, ya la hice. Hermano, tú vas a vivir hasta el día en que el Señor te llame. Punto. Entonces, ¿por qué estás preocupado por tu salud, por tener una casa muy bonita, por tener asegurado tu retiro, tu seguro médico, por verte bien, por vestirte bien? Dios es el único que hizo todas las cosas. Y dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, es el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es quien viste las flores del campo. Él es al final de cuentas quien nos da vida y quien tiene el control absoluto y providencial de nuestra vida. ¿Y cuál es la conclusión de Jesús? Pues, ¿cuál es su conclusión? ¿No hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Esos afanes, eso de tratar de vivir conforme lo que dice el mundo que debes tú tener como afán de tu vida, tiene su raíz en la incredulidad de que no crees que le perteneces al Señor del universo. No crees verdaderamente que eres un hijo amado de Dios. No crees. Miren, yo, yo tengo muchos defectos. Yo conozco mis debilidades y mis flaquezas. Conozco mi pecado, mi corazón engañoso. A mí no me puede decir uno de mis hijos, papá, estoy en una dificultad que no me mueva a querer ayudar. Y soy yo. Imagínense
el Dios eterno que dio a su Hijo para tenernos como hijos. Imagínate, ¿cuántos salmos no están escritos diciendo que esperemos al Señor porque Él escucha nuestro clamor? Están ahí para que nos demos cuenta que, que a través de la historia los hijos de Dios han clamado cuando hay tribulación o necesidad en su vida. Y la conclusión siempre es la misma, pero el Señor es fiel en cuidarnos. La conclusión de Jesús es entonces, como leímos en nuestro texto en el versículo 31, no se preocupen, no se preocupen. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Y dice, los gentiles, ahí en la Nueva Biblia de las Américas, en Lucas, en el pasaje paralelo en Lucas 12:30, dice, los pueblos del mundo, el mundo sí se preocupa por estas cosas y las buscan ansiosamente. Pero nosotros tenemos un Padre celestial que cuida de nosotros. Por eso nosotros debemos ir al trabajo confiados, tranquilos, felices, porque no depende del sueldo que me prometan, del bono que me prometan, del futuro ascenso. No, mi vida no depende de ellos. Mi vida depende de lo que determine el Señor para mí. Ellos buscan ansiosamente estas cosas. Y una de las cosas que hace el Señor también nos enseña a vivir, porque dice, no te preocupes por el día de mañana. Dice, bástenle a cada día su propia preocupación. O sea, está diciendo el Señor, vive. Esa frase que decimos nosotros despectivamente, ¿verdad? Decimos, no, hombre, este vive al día. O sea, vive como hay gente que así vive, ¿verdad? Pobres. O sea, ganan suficiente para sobrevivir ese día. Pues el Señor está diciendo, tú vive cada día sin estar pensando, ¿y qué voy a hacer cuando tenga 65 años? ¿Qué voy a hacer cuando tenga 70? ¿Quién me va a cuidar? ¿Me van a cuidar mis hijos? ¿Y si me quedo solo? Etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no te preocupes, cada día tú vive y vas a ver mi provisión. Es como el maná, ¿verdad? El Señor les decía, y no anden cargando maná, acumulando en una cubeta ahí porque se les va a gusanar, nomás es para un día. Y el sábado, digo, antes del sábado, el viernes, recojan doble. Yo les voy a dar día por día para que aprendan ustedes a confiar en mi provisión. Entonces es vivir sin preocupación, sin buscar ansiosamente las cosas que busca el mundo, sino, sino buscando el reino de Dios, reconociendo que lo temporal no debe ser prioritario. Sí debemos trabajar, pero no hacerlo con ansiedad, con temor y preocupación, porque debemos de confiar en nuestro Padre Celestial. Entonces, concluyendo este primer punto, para poder buscar el reino, primero necesitas confiar en el cuidado y provisión de Dios tu Padre, para que luego le puedas darle prioridad a lo eterno y a sus propósitos, porque Él es más que capaz y está más que dispuesto a cuidar de aquellos que confían en Él. Pedro le dijo a la iglesia, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes.
Buscar el reino de Dios es vivir confiando en el Rey, nuestro Padre, y en su capacidad de gobernar y de ordenar providencialmente todas las cosas en nuestra vida, incluyendo nuestro cuidado, nuestra provisión, nuestro sustento. Buscar el reino es vivir con esa conciencia. No podemos hablar de que somos adoptados y luego vivir, ¿verdad? Como las hormiguitas, diciendo yo tengo que, o las ardillas, acumulando, 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 porque si no, ¿qué va a pasar, verdad? No, tú vas a ver la mano de Dios proveyendo para tu vida cuando tú vivas buscando primero su reino. Ahora, mi segundo punto es la segunda parte de ese mandato. Estamos llamados a buscar primero la justicia de su reino, porque es busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, nuestro segundo punto es estamos llamados a buscar primero la justicia de su reino, o sea, como prioridad en nuestra vida. Dios está edificando su reino. Cuando Cristo vino, dijo, el reino de Dios se ha acercado. Después dijo, el reino de Dios está aquí. Estaba hablando de él. Y cuando la iglesia nace y se empieza a extender el reino ya manifestado, el reino realizado aquí en la tierra. Cristo vino a hacer realidad y a manifestar el reino de Dios sobre los hombres. Pero el reino de la realidad de ese reino, entonces debe manifestarse por medio de aquellos que han entrado a ese reino, que han sido metidos a ese reino, que fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Aquellos que han reconocido a su Señor, a Cristo como su Señor, y entonces están ahora, tienen a ese Rey y ahora lo anuncian y lo proclaman al mundo con su vida. El carácter del reino de Dios se manifiesta por medio de su justicia. El carácter del reino de Dios se ve por medio de la justicia de Dios manifestada en la vida de los hijos de Dios. Yo les decía a mis hijos cuando salían de la casa, acuérdate que cuando sales de aquí, tú vas al mundo, pero tú sigues siendo un Contreras. Donde quiera que tú vayas, tú eres un Contreras. Donde quiera que ustedes vayan, hermanos, ustedes son hijos de Dios. Y el reino de Dios se manifiesta en este mundo a través de sus vidas. Y es a través de sus vidas en base a la justicia de Dios obrando en sus vidas. ¿Qué es la justicia del reino de Dios? ¿Qué es la justicia del reino de Dios? Es todo aquello que refleja la perfecta voluntad y propósito del rey. Lo que él establece como bueno, correcto y necesario. Todo aquello que refleja la perfecta voluntad y propósito del rey. Lo que él establece como bueno, correcto y necesario. Cuando Jesús se para ahí en el Sermón del Monte y dice, ustedes han oído, no, no cometerás adulterio, pero yo les digo, si alguno ve a una mujer lujuriosamente codiciándola, ya cometió adulterio en su corazón. El rey estaba diciendo, yo les digo ahora cuál es mi justicia, qué es lo que yo considero como rey, cómo quiero que ustedes vivan. Buscar su justicia es buscar que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida. Es buscar ser una expresión fiel de la vida del reino como lo ha manifestado el rey en su palabra. Entonces estamos llamados a buscar el reino de Dios
y estamos llamados a buscar su justicia. Y eso implica entonces, hermanos, que, que, que el reino o vivir nosotros buscando la justicia del reino siempre va a implicar o va a estar ligado al arrepentimiento. Les digo que si Él nos trasladó al reino de las tinieblas, así como veníamos, con la ropa que traíamos, con las costumbres que traíamos, con los hábitos que traíamos, así nos traslada. Cambia el Señor nuestro corazón y nos corta la ligadura del pecado, la atadura del pecado. Pero ahora, dice el apóstol, ahora te tienes que vestir con las ropas de Cristo. Ahora tienes que dejar, ¿verdad? El que robaba, ya no robe más. Pero no sé, solamente que se quede, ya no robo, ya no robo. No, trabaja para que tengas con qué compartir a otros. Esta es la justicia del rey. Se fijan, tiene que haber una transformación. Ese cambio de decir, yo antes vivía para buscar mis deseos, mis propósitos, mis anhelos, mis sueños, mis planes. Ahora mi afán debe ser mi prioridad buscar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo debo vivir como tu hijo? ¿Qué es la paternidad? La paternidad es simplemente padres sabios instruyendo y formando en sus niños la justicia de esa familia. Un padre cristiano sabio forma en ese niño que viene salvaje, ¿ok? Los niños son salvajitos, o sea, vienen salvajes. La Biblia dice que son insensatos y necios. Y entonces los padres, con amor, con cuidado, con paciencia, van formando, formando, formando. La paternidad es formación para que ese niño aprenda lo que es bueno y correcto y necesario en la vida. Esto implica arrepentimiento. Cuando Jesús empezó a predicar, ¿qué empezó a predicar? Primero, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es esa transformación radical de nuestro ser, volviéndonos hacia Cristo y su reinado sobre nuestras vidas. Una vida de arrepentimiento. El creyente vive en continuo arrepentimiento porque a diario tenemos que reorientar nuestra vida hacia el reino de Jesús. Y estamos buscando su justicia, estamos buscando aquello que a Él le interesa, aquello que a Él le agrada. Un niño no obedece porque quiere amar a sus papás. Un niño obedece por temor de las consecuencias o porque quiere algo a cambio. Un niño es maduro, un hijo es maduro cuando ama y por amor busca bendecir a sus padres. Lo que quiere el Señor es que nosotros le obedezcamos, busquemos su justicia, busquemos sus intereses, sigamos sus caminos, trabajemos para su reino, porque ahí está nuestro tesoro. Buscar la justicia del reino es vivir en sujeción a su voluntad, en obediencia a sus mandamientos, con una santa ambición de ser agradables. Es vivir agarrados del Espíritu Santo, pidiéndole que nos ayude a vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre y de nuestro Rey. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él está hablando la justicia del reino a nuestros corazones. Fíjense
cuando el Señor le piden los discípulos, Jesús, enséñanos a orar. Fíjense las tres peticiones que hace Cristo. Dice, ustedes pues, en Mateo 6, versículo 9 y 10, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro, noten a quién está hablando. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hermanos, no se puede buscar el reino de Dios sin buscar su justicia. Va ligadas. Aquí Cristo nos lo muestra. Viendo al Padre, te alabo, te bendigo, te exalto, te honro. Tú eres Dios, tú eres mi Padre. Por lo tanto, venga tu reino a mi vida y hágase tu voluntad en mi vida. No hay búsqueda de reino si no hay búsqueda de su justicia. Y esa justicia no es tu justicia, es la justicia de Cristo que estábamos cantando, que Dios quiere implantar en tu vida. O sea que ya se te dio por asignatura, pero ahora quiere que tú la vivas. Ahí está el Espíritu Santo, se te dio el Espíritu Santo para que tú puedas vivir la justicia. No es tu justicia. No es que tú te esfuerces en tus propias fuerzas, ¿verdad? En tu propia capacidad de agradar a Dios, es que tú vivas, ¿verdad? Bajo el reino, que Él gobierne en tu vida y que tú te dejes llevar. Y les he dicho esto, hermanos, cuando desobedecemos a Dios porque queremos. Porque el Espíritu Santo nos está diciendo, no hagas eso, no hagas eso. Nos está diciendo, cierra la boca. Y nosotros no le hacemos caso. O sea, no estamos buscando su reino. Y por lo tanto, no hay justicia en nuestra vida. Pero si nosotros nos sometemos, Espíritu, tú guíame. Yo soy hijo de Dios. Yo soy tu hijo. Guíame, cuídame, guárdame. Me acuerdo de esa que les he repetido muchas veces que Helman una vez estábamos orando y dijo, Señor, te pido que me enferme cuando yo no te obedezca. Literalmente, Señor, que devuelva el estómago, que me dé dolor de cabeza, que me sienta absolutamente mal, Espíritu Santo. Atorméntame si yo me salgo del reino de mi Padre. Ahora, para terminar, quiero que escuchen lo que Dios le dice a su pueblo cuando su pueblo no está buscando su reino. Y esto está en la Escritura, pero es doloroso escuchar estas palabras, porque Dios espera, mi último punto es este, Dios espera nuestra prioridad en la búsqueda y sujeción a su reino. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Escuchen esto. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Su señor es igual que rey. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan al cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿lo recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos.
¿Qué estaba reclamando el Señor? Me estás dando lo que te sobra, lo que no quieres. Me estás dando un borrego sin patas, enfermo, pelón, sarnoso. Me estás trayendo una ofrenda de pan cuando ya se está echando a perder. Dice, ¿eso le regalarías tú al gobernador si quisieras pedir un favor de él? ¿Le llevarías un animal sarnoso y cojo? ¿Le llevarías un regalo usado? ¿Qué está diciendo el Señor? Yo no soy primero en sus vidas. Ustedes están viendo primero en su dinero, porque el borreguito cojo, pues nadie se lo va a comprar. El pan ya verde, nadie se lo va a comprar. Ellos están viendo primero para ellos y luego para el Señor. Y la queja del Señor, lo que me duele es cuando el Señor dice, ¿no soy yo, Padre? ¿Dónde está mi honor? Y es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Cómo responderías tú al reclamo si el Señor te lo hiciera a ti? ¿Dónde está mi honor como tu Padre? ¿Dónde me estás honrando a mí por sobre todo lo demás? Si yo soy tu rey, ¿dónde está el temor? El temor de Dios, el temor de la conciencia que ahora le perteneces a otro Señor, que ya no te perteneces a ti mismo. ¿Dónde está tu búsqueda de mi reino como prioridad en tu vida? ¿Dónde está tu sumisión en temor reverente? Miren, yo no conozco sus vidas. Yo no sé cómo vive cada quien. Pero sí, como ancianos, podemos medir nosotros esto. Si buscar su reino es buscar sus intereses como la mayor prioridad en tu vida, ¿qué prioridad le da el Señor si Él convoca a su iglesia que se reúna cada semana? Si Él dice, yo quiero que todos mis hijos vengan. Esta es mi reunión familiar. La iglesia es la asamblea de los hijos redimidos, reunidos para traerle honra y para en temor reverente escuchar su voluntad. Nomás hay dos cosas, como les decía ahorita en la Biblia, que se nos piden que hagamos continuamente. Bueno, la cena del Señor también, pero se supone que cuando nos reunimos, celebramos la cena del Señor como lo vamos a celebrar hoy. Una es que te congregues, el mandamiento, que santifiques el día del Señor. Y el otro es que apartes semanalmente lo que le vas a entregar o como hayas prosperado. No más. O sea, no hay, en la Biblia no hay donde dice, haz el bien todos los días o etcétera, etcétera. Porque el Padre, su prioridad es su familia. Y el encuentro de Dios con lo más amado que tiene Él en la tierra, que es su iglesia. Entonces, ¿cuál es la prioridad que le das tú a esta reunión? Ahí puedes medir si le das esa prioridad. Ahí tú puedes contar cuántas veces no viniste a la convocación del Señor por comodidad, por complacencia, por pereza. Tú lo puedes contar, hermanos. Yo sé que yo no fui a la iglesia el domingo una vez el año pasado. Yo sé ese día. Y tenía COVID. Y se siente bien gacho estar solo en la casa y saber que ustedes están reunidos aquí, lo estaba viendo en la televisión.
¿Tú sabes? Y ustedes dicen, Carlos, ¿por qué estás haciendo esa, esa, ese énfasis? Porque si lo más fácil, hermanos, lo más sencillo, que es reunirse al Señor, con el Señor para traerle honra, para escuchar su voluntad, su palabra en nuestra vida, no lo estamos haciendo como pretenderíamos vivir buscando primero su reino y buscando primero su justicia. Miren, sí nos preocupa, sí me preocupa a mí en lo personal. Hay domingos en que más de 100 de ustedes deciden no venir. Y digo deciden porque no puede ser que haya 100 de ustedes enfermos. 100, 100 es una congregación. Yo digo, pues están yendo a otra congregación, van a plantar una iglesia. La- el 90% de todas las iglesias del mundo tienen 100 gente. Si lo más sencillo no estamos dispuestos a hacerlo, ¿cómo podemos pensar que vamos a vivir buscando primero su reino? Hermanos, algunos de ustedes han perdido el sentido de lo que estamos haciendo aquí y algunos de ustedes que se acaban de integrar tal vez vengan con ese entendimiento que la iglesia es opcional. Pues si el Señor no lo hace opcional, el Señor no dice, congrégate cuando te sea conveniente. Dice, santifica el día, séptimo día, para mí. Este es mío y está en su ley. Y nos manda, no dejen de congregarse. Y obviamente incluye las reuniones entre semana, etcétera, ¿verdad? Esa es la prioridad que el Señor le da. Tú tienes que medir cuál es tu prioridad. Y si no están igual, creo que lo tienes que corregir. Ahora, junto con tu asistencia, evalúa tu atención y servicio a las cosas del Señor. Dice el profeta Ageo, también en otra instancia donde la gente no estaba buscando al Señor. Ageo capítulo 1, versículo 9 dice, esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Dice el Señor, mi pueblo está más preocupado por sus casas que por la mía. Y yo los rescaté del mundo para que fueran parte de mi casa, de mi familia, de mi pueblo, mi herencia. Se las voy a dar a ellos. Pero no se preocupan por mi casa. ¿Y cuál es la casa del Señor? ¿Cuál es el templo del Señor? Su iglesia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que evaluar si nuestra prioridad es la casa del Señor o estamos mucho más preocupados por nuestra casa. ¿Qué tanto le das prioridad a las necesidades de la iglesia? Ahorita, eh, una de las cosas que le he compartido a los jóvenes es que eh, cuando nosotros éramos un grupito, no teníamos nada. Con sacrificio compramos una carpa, esas azules, poníamos las estacas y poníamos los postes y nos reuníamos ahí cada domingo por años. Andábamos de lugar en lugar, ¿verdad? Cuando éramos un grupo de 40, 50. Y ahora tenemos oficinas, tenemos un staff de personas que trabajan, que pintan, que arreglan las luces, que arreglan todo, ¿verdad? Y ahorita que estaba ahí con los del sonido, gracias a Dios por los hermanos que están ahí en el sonido. Pero ¿saben por qué a veces el sonido no se oye bien? Porque la máquina que regula los volúmenes se mueve sola.
Y eso es algo bueno si se mueve sola conforme a lo que tú le dices que haga, pero no es bueno que se mueva sola cuando tú no le estás diciendo que lo haga. Se mueve sola. De repente se sube el volumen, ¿verdad? Y ellos están ahí buscándole, le tienen unos papelitos ahí que le atoran para que no. e- Es una necesidad. Cuesta miles de dólares esa cosa. Miles. No se digan todas las otras cosas que se necesita la iglesia. ¿Te preocupa a ti eso? O vienes y si no está prendida la calefacción, Señor, concédenos en estas heladas un domingo que no haya calefacción. Y yo no voy a predicar porque voy a andar entre las filas viendo a ver quién se queja. Viene el pastor, no digas nada. Hola, pastor, qué rico estar aquí, ¿verdad? Porque así somos. Damos por hecho las cosas. Queremos el beneficio, pero no nos preocupa. Y parte del problema, cuando éramos poquitos, todos nos preocupábamos, todos trabajábamos, todos nos esforzábamos, todos nos turnábamos. Alguien decía, nunca deberíamos de tener que anunciar que se necesitan voluntarios para el ministerio de niños, para el ministerio del estacionamiento. Nunca. Debería haber una lista de espera de gente que quiere servir a la iglesia. ¿Es así tu vida? ¿O vienes para recibir algo que a ti te conviene, que a ti te beneficia, pero no te preocupas tú de la casa del Señor? Tu compromiso de tus ofrendas son tus primicias o le estás dando al Señor los borreguitos cojos. La Biblia siempre habla de esto, el contexto de Ageo es la primicia, ¿verdad? O si ofreces tú, no, yo voy a apoyar las iglesias que se van a plantar. ¿Lo hiciste? ¿Cumpliste con tu voto? Como dice la escritura, cumple tus votos delante del Señor, porque se lo prometiste al Señor, no a la iglesia, nadie te forzó. Miren, soy yo el que se los estoy diciendo. Y a veces hablo con ustedes de esta forma. Y yo escogí ser el que se los diga, no se lo están diciendo los otros pastores. Se los digo, hermanos, con un sincero preocupación pastoral, porque veo lo que dice la escritura, veo lo que demanda Cristo y veo que algunos no estamos viviendo así. Y entonces eso es peligroso. Vivir desatendiendo al Señor, dice el Señor, tú llevas cosas a tu casa, yo las aviento, de nada te sirve. ¿Por qué? Porque me estás poniendo a mí después, al último. ¿Quieres ver prosperidad? Atiéndeme a mí, atiende mi casa. Yo me voy a encargar, que esa es la promesa de Cristo. Yo me encargo de ustedes. ¿Cómo? ¿Qué es la cláusula aquí de promesa? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Y si estamos viviendo al revés, queriendo nosotros añadir a nuestra vida, asegurar nuestra vida primero, no nos sorprendamos que lo que traemos a la casa el Señor lo disipa. Para llamarnos la atención, para decir, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué no salgo de estas deudas? Pon primero el reino de Dios y su justicia y Él se va a encargar de ayudarte. Y Él sabe lo que necesitas. Ponlo primero a Él y Él se va a encargar de ti. Como todos los años nuevos, la gente se propone cosas. Yo les propongo estas propuestas.
Se dice así, sí, ¿verdad? O yo te propongo que te propongas estas cosas. 7 cosas. 7 cosas. Si tienes con qué anotar, anótalas. No te estoy pidiendo que lo tienes que hacer, te estoy proponiendo esto que consideres hacerlo tu proposición para el año. Número 1, proponte cada día empezar tu día orando y buscando ser guiado y fortalecido por el Espíritu Santo en tu vida, orando esto. Señor, hoy quiero santificar tu nombre. Venga tu reino en mi vida y haga yo tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Número 2, proponte cada día darle tiempo prioritario y exclusivo a tu Padre Celestial, pasando tiempo con Él y con su palabra. Todos los días, dale tiempo al Señor, tiempo prioritario y exclusivo. Número 3, proponte cada día vivir en sujeción obediente a su voluntad y salir a trabajar descansando en la promesa de su provisión y cuidado de tu vida y la de los tuyos. Proponte vivir en sujeción obediente a su voluntad. Número 4, proponte cada día vivir tu vida siendo una expresión de su reino en la tierra, siendo de bendición, amor, aliento o servicio hacia los demás. Proponte que tú, el Señor, te use para que la gente vea el reino de Dios obrando a través de tu vida. Número 6. No, ese era. ¿Así? Son 6, sí es cierto. Sorry por el número. Quería que fueran 7, pero salieron 6. 5. Proponte no faltar ningún domingo a la iglesia y apartar tu diezmo para el Señor en cuanto lo recibas. Y ustedes dicen, pastor, ¿todos los domingos? Pues claro, ¿habrá alguna razón para no responder al Señor y venir a la iglesia pudiendo venir? Aquí hay gente que no faltó ni un solo domingo. Y si ellos pudieron hacerlo, tú también lo puedes hacer. Pero si me da COVID, no, ahí no puedes venir a la iglesia. Pero fuera de eso, llueve, truene, siempre les digo, aunque esté nevando, hermanos, aquí vamos a estar nosotros. Propóntelo. Si no te lo propones, no lo vas a hacer. Una vez se me ocurrió decirle a mi hija, ay, era la boda de mi otra hija, y era a las 4 de la mañana y estábamos recogiendo todas las cosas. Dije, ay, no me dan ganas de ir a la iglesia el domingo. Y se molestó tanto. Papá, ¿cómo? ¿Por qué estás diciendo eso? No, no, mija, estaba diciendo que no tengo ganas, pero no quiere decir que no vayamos a ir. Así deben estar entrenados nuestros hijos, que nos reclamen si nosotros no venimos a la iglesia. Y por último, proponte darle gracias cada noche por cada evidencia de su gracia, cuidado y provisión en tu vida. Si tú vives consciente del reino de Dios, entonces debes estar consciente al terminar tu día, el día de hoy, Señor, tú cuidaste de mí. Pero si no pasó nada, precisamente por eso le tienes que dar gracias, porque podría haber pasado algo. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie para tener la cena del Señor.